Bueno, sean bienvenidos donde vamos a explicar las etapas que tiene el proceso de descongelación en los sistemas de refrigeración. El primer paso tiene que ver con el calentamiento del evaporador. En este paso se puede hacer con resistencias eléctricas, gas caliente proveniente de la línea de descarga del sistema, fluidos calientes, etc., con el fin de derretir el hielo adherido al equipo. En esta tabla tenemos 4 tipos diferentes, los más comunes: ciclo fuera, eléctrico, gas caliente. Y veamos que en este primer paso los ventiladores están apagados en la mayoría, a excepción del ciclo fuera, el cual aprovecha el calor del recinto y el calor de los ventiladores para hacer la descongelación. Y en cuanto al flujo de refrigerante que está en el evaporador, la mayoría están sin flujo, a excepción del gas caliente, cuya misión es la de pasar por el evaporador, y por allí está pasando refrigerante a alta presión y en estado gaseoso. Por esa razón es con flujo. Entonces, en el sistema de congelación ciclo fuera, lo que se hace es que cuando vamos a ingresar al periodo de descongelación, entonces simplemente vamos a interrumpir el flujo, y para ello cerramos la solenoide de líquido y apagamos el compresor. Veanlo aquí. Entonces, durante este periodo, ¿qué va a suceder? Van a estar los ventiladores operando y aprovechando el calor que generan sus motores y el calor que está dentro del recinto para descongelar el hielo que está en el evaporador. De por sí, este es un proceso que puede demorar de 3 horas en adelante, dependiendo de la capacidad del equipo. En cuanto al sistema, si es de congelación eléctrica, es muy parecido al del ciclo fuera. La única diferencia es que el calor lo va a dar una resistencia, y por tanto no necesitamos tener los ventiladores encendidos y se apagan. Entonces, por esta razón es la diferencia con el sistema ciclo fuera. Recordemos que en este la resistencia, no es bueno tener los ventiladores encendidos. ¿Por qué? Porque ese calor lo vamos a introducir o esparcir dentro del recinto y no es una buena idea. Entonces, cuando iniciamos el proceso, la solenoide de líquido se apaga, igual que el compresor, igual que los ventiladores, pero las resistencias de descongelación están encendidas, como por ejemplo la que estamos viendo aquí en la animación. Si el caso es descongelación gas caliente, entonces vea que aquí tenemos el ciclo normal, donde la solenoide de líquido está activa. Por tanto, aquí pasa refrigerante líquido a alta presión, entra en la válvula, hace la expansión, sale vapor a baja presión, baja temperatura, y aquí llegamos nuevamente al compresor. En este caso, nosotros aquí vamos a requerir algo muy especial. Cuando hacemos la descongelación gas caliente, entonces lo que sucede es que interrumpimos el flujo de líquido a baja presión y frío. Por esa razón esta se apaga, la solenoide de líquido, e introducimos gas a alta presión y alta temperatura de la línea de descarga mediante esta solenoide de gas caliente que está acá. Aquí tenemos una válvula cheque para evitar el retorno de refrigerante líquido a baja presión cuando estamos en operación normal o de descongelación. Entonces, en ese momento, simplemente el gas que entra aquí a alta presión y alta temperatura comienza a derretir el hielo. Por esta razón pierde calor, y aquí a la salida voy a tener una mezcla de líquido y gas a alta presión, lo cual llega aquí al acumulador de succión, a este tanque. Aquí se retiene la mayoría del líquido y el gas de alta presión se le reduce aquí su presión en la válvula reguladora de presión de succión y llega al compresor. Entonces, en este proceso, la diferencia es que el compresor está en operación mientras se hace el proceso de descongelación por gas caliente, y los ventiladores también se apagan. Veamos aquí cómo es el ciclo ahora. Véanlo, aquí se interrumpe. Ahora esto rojo significa alta presión, alta temperatura,
Aquí tenemos mezcla a alta presión y aquí tenemos una gas a baja presión. Bien, observen que durante el ciclo el compresor queda en operación, mientras los ventiladores quedan quietos. Si el sistema es de congelación por rocío o aspersión de agua, entonces aquí lo que hay que hacer es detener los ventiladores y el calor lo va a provocar ese líquido, cierto, que viene del exterior y entra en contacto con el hielo que está en el evaporador. Por tanto, con este método lo que se hace es apagamos la solenoide de líquido, apagamos compresor, apagamos los ventiladores y simplemente se enciende una electrobomba. Aquí tengo una solenoide de rociador para controlar el proceso y el agua se hace una presión dentro del equipo y comienza a derretir el hielo que está allí. En muchas partes se utiliza una salmuera o glicol para acelerar el proceso. Bien. El segundo punto tiene que ver con el escurrimiento del agua del evaporador. Este es un espacio necesario para que el agua que está en las aletas tenga el tiempo para escurrirse y caer en la bandeja de desagüe. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, apenas coloquemos nuevamente a hacer pasar el refrigerante, se congela y entonces comienza a hacer un proceso de congelación del evaporador muy rápido. Entonces no vale la pena. Por esta razón hay que dejarle un tiempo para que escurra esa agua del evaporador hacia las bandejas. En este paso, como pueden observar aquí, entonces el flujo debe estar totalmente bloqueado. No, en ningún proceso de esto puede haber flujo de refrigerante. Los ventiladores en la mayoría de los casos están apagados. En ciclo fuera es opcional tenerlos encendidos. No hay problema porque, como recordamos, este descongelamiento aprovecha la fuente de calor del recinto y de los motores del ventilador para hacer descongelación. Entonces queda a opción de la persona que está a cargo de ese recinto. Entonces veamos cómo está el sistema en estos casos. Veanlo aquí. Entonces prácticamente aquí tenemos todo apagado. Vemos aquí que tenemos apagado las solenoides, ventiladores y el compresor. Obviamente prácticamente detenemos la operación del equipo en relación a lo que es ventiladores de evaporador, compresores y solenoides. En el caso de congelación eléctrica hemos apagado todas las solenoides, ventiladores de evaporador, tenemos apagado el compresor y obviamente las resistencias de descongelación mientras hacemos este proceso. Veamos aquí. En el caso de descongelación gas caliente, observemos que nuevamente ventiladores apagados, compresores apagados y solenoides apagadas. Véanlo acá. Entonces es prácticamente detener el equipo durante unos cuantos minutos dependiendo del tamaño del equipo. Entonces ya uno determinará el tiempo de este escurrimiento, que puede ser de 1 a 3 o 4 minutos. Todo depende de el sistema. Si es de congelación por rocío o aspersión de agua, pues es lo mismo. Aquí detenemos la solenoide de líquido, apagamos compresor, apagamos ventiladores obviamente y apagamos lo que es la solenoide del rociador y obviamente las electrobombas, ¿no? Entonces pasamos esta filmina porque no es bastante simple. En cuanto al tercer paso, es el paso de desagüe. Este paso es para que esa agua que está en las bandejas, que se ha escurrido, hay que darle tiempo para que salga al exterior y no quede congelado en las tuberías de desagüe. En muchos microcontroladores estos dos tiempos vienen juntos, ¿cierto? En otros vienen separados. Entonces hay que poner mucha atención a las características que dice el manual del fabricante del controlador, el cual está operando la descongelación. Entonces como este desagüe prácticamente debo mantener el flujo de refrigerante bloqueado,
y los ventiladores apagados, pues entonces no vamos a entrar mucho en detalle porque el paso es muy parecido al anterior. El cuarto paso es el preenfriamiento de evaporador. Este preenfriamiento, lo que pasa es que cuando hacemos la descongelación, entonces la temperatura del recinto ha subido y por ende el evaporador está caliente, porque es el accesorio al cual nosotros añadimos calor para descongelar. Entonces, si uno enciende los ventiladores de evaporador con la temperatura alta, vamos a introducir un aire caliente al recinto y va a subir la temperatura de las cargas, y eso no es deseado. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es bombear refrigerante al evaporador, teniendo en cuenta que los ventiladores no pueden estar encendidos. Entonces, cuando ya la temperatura del evaporador baje lo suficiente, alrededor de 0 grados hacia abajo, entonces sí podemos encender los ventiladores. Entonces, en esta tabla que vemos aquí, estamos observando que vean que en el preenfriamiento de evaporador, todos los ventiladores aquí deben estar apagados y el flujo de refrigerante al evaporador debe estar activo. Este proceso también depende de la capacidad del equipo, pero demora alrededor de unos 2 a unos 5 minutos obtener una buena temperatura para poder activar los ventiladores de evaporador. Entonces observemos aquí el ciclo, veanlo aquí, este proceso. Aquí tenemos la solenoide líquido, está abierta, observenla acá, vean que los ventiladores de evaporador no están activos para nada, el compresor está activo y en este momento estamos bombeando refrigerante al evaporador y está absorbiendo el calor que tiene ese evaporador, ¿cierto? Y lo estamos disipando hacia el exterior. Cuando ya esté lo suficientemente frío, simplemente estos ventiladores vuelven a arrancar. Veámoslos aquí. En el caso de congelación eléctrica es el mismo caso. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Debemos tener apagados los ventiladores nuevamente y la resistencia de congelación, encendidas las solenoides de líquido y obviamente el compresor. Entonces estamos haciendo prácticamente el preenfriamiento aquí del evaporador con el sistema de descongelación eléctrica. Si tenemos descongelación por gas caliente, pues obviamente debe estar bloqueado aquí la solenoide de gas caliente, la solenoide de líquido debe estar activa, el compresor activo, a excepción de los ventiladores de evaporador, que está tal cual como estamos observando acá. En el caso ya de congelación por rocío a presión de agua, observemos que el factor común aquí son los ventiladores apagados, veanlo aquí, pero sin embargo tenemos encendida la solenoide de líquido, debe estar apagada la electrobomba, debe estar apagado la solenoide del rociador y el compresor debe estar en operación mientras circula el refrigerante por el evaporador. Después de un tiempo obviamente se van a encender los ventiladores para que sigan ventilando ese aire frío en el recinto. Estos 4 etapas que tiene el proceso de congelación lo tienen incorporado los microcontroladores electrónicos y lo podemos programar fácilmente en ellos. Ya depende el tipo de descongelación que tenga su equipo. Entonces, en comparación, vemos que en cuanto a tiempo, el más corto es el de gas caliente, ¿cierto? Y que el que demora más es el de ciclo fuera. Pero ven que el sistema ciclo fuera requiere prácticamente pocos accesorios extras o nulos, mientras que el sistema de gas caliente requiere una solenoide de gas caliente, válvulas unidireccionales, requiere una válvula reguladora de presión de succión y acumulador de succión para poder operar. El sistema de rocío de agua necesita electroválvulas, aspersores y electrobombas, y el sistema eléctrico requiere resistencias eléctricas. Entonces, por lo general, el que tiene el dominio es el eléctrico. ¿Por qué? Porque es que realmente requiere un accesorio y tiene un tiempo bastante aceptable de descongelación. Por esa razón es el más común. Bien, muchas gracias y nos vemos en otro video.